Con la doctrina de seguridad nacional y los llamados bombardeos humanitarios, Estados Unidos busca sentar base en el continente africano. Los condenados de la tierra, a los que Frantz Fanon instaba a principios de los 60 a levantarse contra la dominación colonial de las insaciables potencias europeas, siguen estando sobre todo en África y su condena no ha disminuido. Pero este neocolonialismo encabezado por Estados Unidos y sus socios en Europa asume otras formas. La de los bombardeos humanitarios y la doctrina de la seguridad nacional a escala planetaria. La intervención en la guerra civil libia hasta lograr el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi y el actual respaldo de la Alianza de Circunstancias del Consejo Nacional de Transición son un primer paso que permite a Washington y sus aliados incidir de manera directa en los asuntos del país que posee las mayores reservas petrolíferas del continente africano. En simultáneo con la operación en Libia, Barack Obama, haciendo uso de los poderes de guerra que el Congreso de Estados Unidos transfirió a la Casa Blanca y sin solicitar permiso al legislativo, ordenó el despliegue de fuerzas especiales en Uganda, unos 100 comandos que ayudarán al gobierno de ese país a combatir una de las guerrillas más antiguas de África, el Ejército de la Resistencia del Señor, liderada por Joseph Kony, a quien se acusa de todo tipo de atrocidades contra la población civil en Uganda y los países vecinos. I'm a military position who is fighting in Uganda. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda. But I'm not a terrorist. You've been accused of terrible crimes. You know, people having their ears cut off, people having their lips cut out. Yes. That one is not true. That is propaganda which Museveni made. I've seen the photos of people with no lips. Yes, that is propaganda which Museveni made. Obama explica la tarea con los términos asépticos ya habituales para eludir a las ejecuciones extrajudiciales. El objetivo es lograr la remoción de Kony del campo de batalla, lo que se justifica por la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. El renovado interés estadounidense en África tiene antecedentes en 2007, cuando George W. Bush creó el Comando de Estados Unidos en África, o AFRICOM, con asiento inicialmente en Stuttgart, Alemania. La única base estadounidense en África en ese momento era la de Camp Lemonnier, en Djibouti, en operaciones desde 2001. La administración Obama expandió esa presencia a Etiopía, donde se está construyendo una base para aviones no tripulados destinados a atacar grupos de militantes en Somalia y Yemen. La misma función tiene otra base en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. El Departamento de Defensa tiene además una fuerte presencia en África en virtud de los acuerdos que mantiene con Etiopía, Kenia y Ghana, entre otros países, para entrenar a sus ejércitos. La ubicación de Uganda explica la decisión de Obama. Este país de 32 millones de habitantes es estratégico porque permite acceder a la vez al corazón del continente y al cuerno de África en el cruce entre el Mar Rojo y el Océano Índico. All in the heart. En los años 70, Uganda aparecía con cierta frecuencia en la prensa occidental a raíz de la figura de su gobernante más conocido, Idi Amin Dada, considerado el modelo de dictador africano, en coberturas centradas en sus extravagancias, pese a que su principal herencia en Uganda es la muerte y desaparición de al menos 200.000 personas. La historia de Uganda, ex colonia británica que obtuvo su independencia en 1962, es turbulenta y recién en 1986 alcanzó una estabilidad relativa al hacerse con el poder el actual presidente Yoweri Museveni. Con el argumento de evitar las tensiones étnicas y sectarias en un país con varias culturas, Museveni ideó un sistema no partidario que denominó Movimiento, que prohíbe la participación de partidos políticos en las elecciones a las que los candidatos solo pueden presentarse a título personal.
En 2006, Museveni permitió los partidos pero eliminó los límites constitucionales a la reelección y ganó los comicios de ese año. Bajo su gobierno, Uganda intervino en la Segunda Guerra del Congo entre 1989 y 2003 y el país se sometió a todas las recetas del FMI, incluyendo ajustes, privatizaciones y libertad de acción para las empresas extranjeras, lo que le valió los elogios de Occidente y el apoyo de Estados Unidos. El pretexto invocado ahora por Washington para intervenir en Uganda, como ocurre últimamente, es débil y poco verosímil, dos condiciones que dejaron de ser necesarias para justificar injerencias e invasiones. El Ejército de la Resistencia del Señor es una de las guerrillas menos analizadas del mundo y su agenda política poco conocida. Se trata de un grupo militante con una ideología sincrética que fusiona elementos cristianos con religiones tradicionales africanas que comenzó a operar en Uganda en 1987. Su líder, Joseph Kony, está acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de secuestrar a miles de niños para convertirlos en soldados, otro de los motivos invocados por Obama. I did not abduct anybody there. Some civilians they volunteer themselves to come and join me so that we stay together to protect their life, to defend themselves here. Do you think that the children can afford that condition of war? They will not. See, that is propaganda which Museveni is playing. I don't have any children here. Pero el gobierno de Museveni, al que apoya a Estados Unidos, también fue acusado de utilizar niños soldados, algo que parece estar naturalizado en un país en el que más de la mitad de la población tiene menos de 15 años. We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda. Let me say it in short that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect select our leader. We want our leader to be elected leader, but not a movement like the one of Museveni. So, come. En la lucha por el control de los recursos de África, Estados Unidos también se enfrenta a China, cuyo crecimiento imparable requiere de los vastos recursos naturales y minerales que, pese a siglos de explotación occidental, aún posee el continente. De Libia, Beijing obtenía, antes de la caída de Gaddafi, un 11% del petróleo que consume. En el caso de Washington, ya en 2002, un informe de la Heritage Foundation aseguraba que para 2015 Estados Unidos estaría sacando de África el 25% del combustible que necesita, lo que explica por qué combatir a una ignota y bizarra guerrilla cristiana en el corazón de África se volvió para Obama un asunto de seguridad nacional. Es interesante ver cómo las potencias para sobrevivir van mutando su estrategia permanentemente. La palabra humanitario está apareciendo constantemente, ¿no? No solo los bombardeos humanitarios, sino también las misiones humanitarias. Recordemos cuando se puso en marcha la Cuarta Flota en el año 2006, ahora me confundí, en 2008, cuando América Latina reaccionó por la presencia de este patrullaje en las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, la respuesta del Comando Sur fue que eran misiones humanitarias. Lo humanitario está apareciendo cada vez más como una estrategia de ayuda, pero en realidad, como bien veíamos en el informe, se trata de una estrategia de injerencia, ¿no? Sí, me parece que hay una gran diferencia entre América Latina y el África. En América Latina hay varios gobiernos y varios países donde hay un enfrentamiento político con Estados Unidos que es muy importante y con los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. En América Latina se están planteando alternativas que no existen en el África, con líderes muy fáciles de comprar, con mucho dinero, sí, porque hay muchos recursos naturales. Entonces, detrás de muchos de estos movimientos acá también teníamos algunos dictadores fáciles de comprar, hemos tenido. Lo que pasa es que siendo el Pato Tercero, me parece, es lo que vos decís, tenemos una relación totalmente distinta con el imperio, ¿no? También otra historia. Gran parte de los países de África consiguieron la independencia en la década del 60, por lo tanto su vida democrática es realmente muy corta.
Y además realmente esto es cierto, que los recursos naturales son vendidos al mejor postor. Como vos decías en el bloque anterior, hay tráfico de absolutamente todo, desde cuernos de elefante hasta oro, diamantes, armamento, lo que fuere, y no hay ninguna alternativa política que se plante hoy frente a la presencia estadounidense o a los organismos internacionales como se está presentando en América Latina. Ni que hablar del norte de África, que es parte del mundo árabe, entonces están en otra crisis también para mantenerse en el poder. Claro, y tuvieron que compartir siempre con Europa, por lo menos hasta ahora, el poderío en África, ¿no? Las potencias coloniales europeas siempre siguen teniendo una influencia muy fuerte en África, cosa que acá... Y vos fíjate, si yo mencionaba antes la conferencia de Berlín, fines del siglo XIX, que se reparte en África, fines del siglo XIX, gran parte de América Latina ya era independiente. Exactamente. Bueno, vamos a conocer un poco más de la incógnita de hoy. Sí, tenemos muchos mensajes. 0800 444 1777 4535 0709. Oscar de Bariloche dice: me gusta mucho el programa. Liliana de Olivos: quería que sepan que estoy presente. Gracias, Liliana. Nosotros le pedimos a los televidentes, siempre nos siguen, es cierto. Adrián de Santiago del Estero dice: en la intervención a Mali, ¿están presentes las nuevas empresas militares privadas de Europa y Estados Unidos? Pregunta. No hay todavía una intervención en Mali. Lo que hay es un golpe de Estado interno. Recordemos esto. Vamos a ver qué pasa si intervienen o no. Bien, Malena de Palermo dice: ¿pueden estar de lunes a viernes una hora? Nos pregunta. ¿Y qué sé yo? Vamos ¿Algo a ver, más? Malena. ¿Algo más? ¿No? Dice: felicitaciones a los conductores. Extraño a De la Torre, dice. De la Torre, va a estar el sábado. Malena de la Torre llamó de Palermo. No, Malena, gracias. Bueno, incógnita, ¿sí? Sí. Atención, última posibilidad de saber de quién se trata nuestro personaje de hoy. Y con esa carita a lo mejor se dan cuenta. El arcoíris de gravedad, publicado en Estados Unidos en 1973, constituye su novela más celebrada, una obra que se comparó con el Ulises de Joyce. Otra característica de este escritor es su absoluta aversión por fotos y cámaras. No concede reportajes ni presenta sus libros y vive en un anonimato total. Se lo conoce solo un puñado de fotos se conocen por allí de su juventud y 2 actuales, de las que tampoco, atención con esto, hay certezas de su autenticidad. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 4535 0709. Después de la pausa le contamos de quién se trata. No se vayan, ya volvemos.